Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya nos adentramos en el mes de marzo, ya entramos pisando ya al final del primer trimestre de este 2024. Y claro, y evidentemente, pues esta semana también ha estado cargada de muchas noticias, muchas informaciones. Sin embargo, decidimos destacar, ubicar nuestra atención en tres lugares muy específicos. Y empezamos por Ecuador, donde recientemente se supo de la convocatoria de un referéndum que quizás a Manolo le resulte como una suerte de déjà vu con el año pasado, porque también estuvo en Ecuador precisamente cuando se hicieron consultas sobre distintas materias, pero en este caso en específico hay un énfasis en la parte de lo que tiene que ver con la seguridad. Evidentemente estamos hablando de esto que se inscribe en el decreto que aún sigue en vigor y todavía de forma indefinida de estado de conflicto interno. Y esto, por supuesto, es como el telón de fondo de esta petición que hace Noboa y que ciertamente pues goza de un, entre comillas, respaldo del sistema político. Sin embargo, por supuesto, hay muchas cosas que están en el tintero y que obviamente me gustaría que examináramos en este episodio. Y Manolo, para arrancar, ¿cómo miras tú esta convocatoria refrendaria en este contexto tan específico y obviamente donde el gobierno busca de alguna manera pues eh, reforzar la institucionalidad por una parte, pero también por otra el tema de la seguridad pública? ¿Cómo lo miras tú? Sí, Xavi, me gustaría poner primero un contexto. En América Latina no son frecuentes este tipo de consultas, a pesar de que la normativa constitucional vigente en un buen número de países lo permite, pero hay dos países que son excepcionales en eso y que tienen un alto número de consultas, que son Ecuador y Uruguay, dos países, por otra parte, muy distintos, ¿no? Em, como bien sabemos, la academia discute mucho sobre las virtudes y los problemas que tiene este tipo de democracia directa, ¿no? Yo creo que es oportuno y a veces es necesario. Es necesario, sobre todo en un contexto ahora mismo como el que vive Ecuador, verdaderamente traumático, ¿no? Hay que recordar que en muy poco tiempo Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina. Los números y el porcentaje el índice de personas asesinadas el año pasado le puso a Ecuador a la cabeza de América Latina, cuando hace apenas 5 años era uno de los países más tranquilos. Entonces yo creo que esta consulta puede ser y debería ser una suerte de posibilidad de expresión de la gente, de cerrar filas en torno a un proyecto que me parece sensato. El gobierno de Noboa ha llevado la consulta a la Corte Constitucional y finalmente hay un listado definitivo de preguntas que son las que se van a someter ahora en abril, dentro de mes y medio, a la consulta popular. En primer lugar, hay lo que se llama la consulta popular, en la que aparecen 6 preguntas muy ligadas, todas ellas, a cuestiones de política pública sobre la actuación del Estado con respecto al crimen organizado. Por ejemplo, leo la última de estas 6 preguntas que hay en esta parte, que dice: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, ¿no? Es decir, es una típica pregunta para poner en marcha una política pública con respecto al crimen organizado. Amén de otras que están vinculadas a incremento de penas en determinado tipo de delitos. También otras que se refieren al papel que debe jugar las Fuerzas Armadas a la hora de control de armas, municiones, etcétera, ¿no? O
que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena sin haber ningún tipo de sanción. En fin, y a esto se le debe añadir una segunda parte, que es lo que propiamente es un referéndum constitucional, porque las preguntas se dirigen directamente a enmiendas de la Constitución, de acuerdo con el propio procedimiento que la Constitución de Ecuador establece, ¿no? Y en ese sentido, hay dos grandes enmiendas perdón, tres grandes enmiendas que tienen que ver con artículos de la Constitución. Básicamente, pues, por ejemplo, el artículo 4 que tiene que ver con el Código de Trabajo para el contrato. O sea, son cuestiones que no están ligadas directamente con la cuestión internacional. Por ejemplo, hay una que me parece muy interesante, que es si está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. O sea, es decir, que es una parte que complementaria a la anterior. Y finalmente también hay una pregunta que se refiere a una reforma parcial de la Constitución habilitando a las Fuerzas Armadas para tener funciones de Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Ya digo, yo creo que es algo positivo. Me parece que consultar a la ciudadanía, movilizar a la ciudadanía, hacer partícipe a la ciudadanía de que la situación es complicada, es muy compleja, yo creo que siempre es positivo. Y bueno, el gobierno de Noboa, como lo han hecho otros presidentes anteriormente en Ecuador con la actual constitución vigente, bueno, me parece que es una buena vía. Claro, y en ese sentido, pues bueno, como hemos visto, pues has hecho un recorrido bastante amplio sobre todos estos aspectos. Y claro, también ahí destaca el siempre peliagudo asunto de poner a los militares, a las Fuerzas Armadas, a cuidar las cárceles, ¿no? El tema penitenciario. De alguna manera también hay un elemento allí que evidentemente se ha convertido casi que en una muletilla periodística muchas veces, ¿no? Hacer este tema de la referencia a Bukele, el tema de construir más cárceles, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación sobre esto, porque claro, estamos hablando de un país que, como bien señala Manolo, pues ha tenido un repunte y sin precedentes en términos de violencia urbana, violencia política, que ya se ha zanjado la vida de varias personas que se han dedicado a la política en el pasado reciente y que ciertamente pues habla de toda esta complejidad también que demanda pues también no solo un Estado de Derecho firme, sino también cierta capacidad de correlación de coordinación con los países de la región. ¿Cómo miras tú este contexto y este referéndum? Creo que esas son dos lecturas importantes. Por una parte, el incorporar a la Fuerza Armada en protección ciudadana, ¿no? Nosotros sabemos que eso en América Latina especialmente ha traído consecuencias tremendas. Los funcionarios policiales están entrenados para tratar con civiles y ellos son los que están capacitados para poder garantizar seguridad en ese ámbito. Mientras que los efectivos militares no tienen ese tipo de entrenamiento, a menos que sea una fuerza especial, pero precisamente esa es la distinción. Entonces, traer ese componente armado como para reforzar los mecanismos esto es lucha contra el delito, pero delito organizado. Esto no es criminalidad típica y tradicional. Estos son, yo diría que llamarlos bandas es no entender la dimensión regional de una actividad que es ilícita, pero que estamos hablando en términos de corporaciones porque están organizados y tienen a su vez mecanismos de protección, no solamente para responderle a la policía. Entonces aquí el riesgo es que esto se convierta en un conflicto que se agrave el conflicto porque estás incorporando el actor militar. Eso por un lado. Pero por otro lado hay una parte importante y es lo que yo presumo que está tratando de hacer el presidente. Él tiene un lapso muy corto para tomar medidas que le permitan, si va a ir a la reelección, tener una credencial efectiva que al menos
pudo resolver uno de los problemas. Y eso lo asocio con el hecho de preguntar sobre la posibilidad de la extradición. Eso en Colombia fue un instrumento utilizado en el combate, tanto con la guerrilla como los grupos paramilitares. Entonces, eso, por supuesto, él busca la validación de la población, que a mi modo de ver estamos entrando en un territorio no todavía equivalente, pero sí muy dentro de esta óptica bukeliana de que todo vale para garantizarle la seguridad a la gente. Él busca el respaldo de la gente y, por supuesto, eso se va a convertir a la larga en una credencial para Noboa. El peligro está en que en la medida en que este tipo yo no cuestiono que se lleve a un referendo, aun cuando sí escuché en un reportaje desde Ecuador que la gente piensa que hay prioridades y que esto, además de que es un gasto, estamos hablando de 60 millones de dólares para esta consulta, un país que no está en las mejores condiciones para estar invirtiendo ese monto en algo como esto. La gente, los que entrevistaron decían, bueno, pero es que aquí hay otras prioridades, tenemos otras necesidades y no estamos viendo que eso tenga el mismo nivel de atención. Eso es Claro. importante considerar. Pero sí creo que esos dos aspectos no va a estar tratando de consolidar algo, un resultado que Claro. ofrecer. Claro, y en ese sentido creo que, como bien han señalado, pues es una apuesta, digamos, que es también desde el punto de vista de capital político, es como que ahora o nunca, ¿no? Y en ese sentido, pues estaremos muy atentos en mirada semanal a cómo se va desarrollando los acontecimientos, porque claro, ciertamente también él mismo ha mencionado, no ha descartado tampoco la posibilidad de una reelección. Incluso hace poco ofreció una entrevista al propio Noboa a CNN en el que dijo que, bueno, de llegar a ser reelecto, este actual mandato no contaría como su primero, ¿no? Lo cual evidentemente también invita un poco a la controversia, pero en todo caso, pues por supuesto estaremos muy atentos porque claro, son muchas cosas, evidentemente como bien señalas Marisabel, la economía todavía sigue en un estancamiento importante y sobre todo hay muchos problemas no resueltos también desde el punto de vista de la gobernabilidad política del país. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.